Un religioso es la persona que usa a Dios para su favor. Un creyente verdadero ama a Dios. Así hay muchas personas que creen que al nacer en un hogar cristiano ya son salvos, lo cual es falso. El mal no es de afuera, el mal es de adentro, de nuestro corazón. Mis hermanos, vamos a comenzar el mensaje. De este mensaje enseñaba algo el miércoles, pero hoy lo vamos a seguir. Hoy lo vamos a mirar en el punto, como los textos que vamos a leer, desde hablando de los judíos exclusivamente, digámoslo así, de los saduceos, de los escribas, que eran movimientos dentro del mismo judaísmo, grupos religiosos. Y después, en otra oportunidad, lo vamos a mirar, ella comparando la diferencia que se debe marcar entre una persona religiosa y un creyente bíblico. Y también mirar la diferencia entre un religioso y un creyente religioso. Eso lo vamos viendo, si Dios permite, la próxima vez. Recuerden que el título del mensaje es Los religiosos ante Dios. Vamos a abrir las escrituras en Romanos capítulo 2, versículo 17 al 23. 17 al 23. Voy a leer para ustedes de esta manera. Lo hacemos para la gloria de nuestro Padre Celestial. Dice aquí: he aquí, tú te llamas por sobrenombre judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, siendo instruido por la ley. 19. Y te jactas de que tú mismo eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que saben, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿haces sacrilegios? Tú que te jactas de la ley, por transgresión de la ley deshonras a Dios. Y dejamos el 24 para concluir hoy. Bueno, primero que todo, debemos de saber que un religioso es la persona que usa a Dios para su favor. Un religioso usa a Dios para su favor o para su bien. Un creyente verdadero ama a Dios. El religioso hace muchas cosas para Dios, para ser aceptado. El creyente solo agradece lo que Dios hace en él. Eso es muy importante y es una gran diferencia. Un religioso es la persona que puede congregarse, orar, diezmar, tener hasta responsabilidades y cargos dentro de su denominación o iglesia o religión. Pero la realidad es estar vacío por dentro, estar muerto, ser una persona de apariencia, mejor dicho, ser un judío fariseo. Entonces,
En los tiempos de Jesús, entre los mismos judíos habían unos grupos, como los fariseos, los saduceos, los escribas y otros. Entre estos mismos grupos también había una diferencia, pero ellos eran personas muy religiosas, que supuestamente eran celosos a la ley, creían cumplirla, pero no lo hacían. Entonces, vamos a comenzar con el versículo 17, pero vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Aquí estamos delante de ti, Señor, sedientos de tu palabra, porque tu palabra es vida, Señor, porque tu palabra trae paz, trae sanidad, esperanza, restauración. Tu palabra nos ayuda a ser positivos, optimistas, ser personas de acción, personas que cada día emprendemos más en conocerte y en vivir para ti. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, el maestro de la iglesia, el maestro en esta dispensación de la gracia, el maestro de mi vida, el maestro de los hombres que creen que sin ti no pueden saber mucho. Gracias, Padre Celestial. Bendiga tu iglesia. Necesitamos de ti. Necesitamos que tu palabra nos exhorte, nos reprenda, nos reargulla, que toque lo más profundo de nuestro corazón, debido a su eficacia, que llega a todo fondo, a toda entraña de nuestras vidas, que podamos sentir que la palabra nos hace sentir que necesitamos de ti más, que debemos buscarte más, que debemos entregar nuestro corazón del todo a ti y que debemos estar parados, firmes, en una identidad y en una posición que sea en Cristo Jesús. Que tu palabra sea aumentando la fe, fortaleciendo la fe de la iglesia y que sea poniendo en los corazones amor por la palabra. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, recuerde, hoy lo vamos a mirar como está en la Escritura, refiriéndonos a judíos. Y después, sea otra oportunidad, lo miramos aplicándolo a la iglesia, a los diferentes que es un religioso y un creyente según la iglesia. Dice, para comenzar, en el versículo 17, recuerde, estamos en Romanos capítulo 2 y comenzamos en el versículo 17. Voy a leer una parte del texto y dice, he aquí tú te llamas por sobrenombre judío. Para los judíos en su tiempo era muy importante, era como una distinción. Las demás naciones gentiles sabían que Israel o los judíos eran el pueblo de Dios. En el tiempo antiguo, las demás naciones se admiraban y tenían temor de Jehová por lo que él hacía en el pueblo escogido, en ese pueblo que había sido elegido para ser nación. Y aquí dice que tienes por sobrenombre judío. Aún hoy en día muchas personas quisieran poder ser judías en alguna forma, porque dicen que el judío es muy bendecido en todo, principalmente en lo material. ¿Qué significa entonces el decir el sobrenombre judío? Significa digno de ser alabado. Por tanto, los judíos creían que por el hecho de ser de la nación judía ya eran salvos.
Ellos creían que ya no tenían necesidad de más. Así hay muchas personas que creen que al nacer en un hogar cristiano ya son salvos, lo cual es falso. Toda persona, así su nacimiento haya sido en un hogar cristiano, esta persona necesita un día aceptar a Cristo Jesús. Necesita arrepentirse, creer por fe en que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y si no, no es salvo. Y por eso aún hay personas, hijos, que se sienten muy importantes porque son de familia cristianos y tienen una alta posición, como los que son hijos de pastores o de presidentes de denominaciones. Pero si no se arrepienten, se pierden. Leemos otra parte del texto, ahí en el 17. Dice, he aquí, tú te llamas por sobrenombre judío y estás reposado en la ley. Hay un texto en la Biblia que le dice Jesús a los fariseos, que se sientan en la cátedra de Moisés. Aquí a donde leímos, dice, tú que estás reposado en la ley, o digámoslo de otra palabra, apoyado en la ley. Cuando tú te encuentras con personas hoy en día que supuestamente guardan la ley o están bajo la ley, cuando tú dialogas con ellos, desde el principio es ley hasta el final es ley. Se demore el tiempo que sea, porque ellos defienden la ley, se sientan en la ley, se sientan en la cátedra de Moisés. Ellos no les importa la misericordia, el amor hacia otra persona. Ellos les importa es enfocar la ley. ¿Sabe por qué? Porque la ley exigía ser honrada, ser magnificada, ser cumplida. Por eso, para los judíos era muy importante este punto. Los judíos se gloriaban, ¿no es cierto?, de que eran el único pueblo a quien Dios había dado la ley, aunque no la comprendieron ni la cumplían, porque la ley apuntaba a Cristo. Dice en Romanos 10:4 que la ley es hasta Jesús. Ellos se jactaban de eso. Y sabemos que aunque ellos no cumplieron la ley ni la entendieron, crucificaron a Jesús. Estos son como los que se jactan de tener una Biblia o de saber mucho de ella. En sus casas las tienen en atriles o en diferentes lugares, pero solamente la leen o la cogen para las escuelas dominicales, para el domingo venir a la clase, al culto dominical. Entonces, ¿la ley es mala? No. La ley no es mala. La ley fue nuestro ayo. Por la ley, dice Pablo, se dio cuenta de que era pecador. Entonces, ahí está la importancia. No es el conocimiento, no es tener una Biblia en las formas que las venden, las rifan o se regalan hoy en día. El asunto es qué efecto está haciendo la palabra de Dios en tu vida para no ser un religioso. Otro. Seguimos leyendo ahí. He aquí tú te llamas por sobrenombre judío y estás reposado en la ley
y te glorías en Dios. Así eran los judíos. Ellos se gloriaban, ellos se jactaban, porque creían que el Dios que ellos tenían era solo de esa nación, debía ser solo de ellos. Y tenemos que recordar que la nación de Israel era una nacionalidad. No se medía todo tanto por lo espiritual. Los pueblos reconocían no tanto por lo espiritual, sino por la forma en que Dios los bendecía materialmente, como les daba poder para hacer sus riquezas, como lograban victorias en la guerra y como Dios los libraba en momentos difíciles de ataques de grandes ejércitos. Entonces ellos se gloriaban en Dios, se jactaban de tener el Dios que otra nación no tenía. Los judíos se gloriaban de ser el pueblo de Dios, pero nadie puede ser salvo por pertenecer a cierta raza, familia o nación. Es como hoy en día las personas se identifican por el estrato a que pertenecen o el estatus. Y usted puede ver que hay una diferencia de trato al tratar con personas ricas o hijos de ricos o personas del alto nivel social. Entonces, esto es muy parecido a los que se jactan de pertenecer a cierta denominación o congregación local. Hay personas que cuando tú hablas con ellas sobre el tema de la salvación o cualquier tema bíblico, ellos defienden su denominación. Ellos se identifican con su denominación, su secta, como sea, o a veces su iglesia congregacional. Se pueden jactar como nos puede pasar nosotros. Yo soy bautista y los bautistas son miles y miles. Eso no garantiza que todos tengan la verdad. Eso no garantiza que todos sean salvos. Eso no garantiza que estén enseñando la verdad. Entonces debemos de tener cuidado que la salvación no se logra por la raza, familia o nación que pertenezcamos. Nosotros debemos de defender es lo que en quien hemos creído y de lo que hemos aceptado de quien creímos. Y eso es muy importante. Hay gente que defiende, voy a poner una iglesia que ojalá no exista, la Nueva Jerusalén. Hay personas que dicen, los que están en mi iglesia, eso sí, no es que como la iglesia de nosotros tiene la verdad. Si usted conociera a los pastores de mi iglesia, son ungidos. Si usted conociera al presidente de la denominación, si usted viera lo que Dios hace en mi iglesia, ¿qué están defendiendo? Una denominación, una secta o cualquier religión. Eso no lo podemos hacer. La salvación no está en nada de eso. La salvación fue en Cristo Jesús. Cuando yo llegué al Evangelio y acepté a Cristo, lo acepté fue a Él. Y nunca he defendido una misión. Siempre he defendido que mi salvación depende de Dios. Y a Dios le daré cuenta. Vámonos al versículo 18. Dice el versículo 18. Tú que sabes su voluntad. Paremos ahí. Dice, los judíos tenían un conocimiento muy intelectual de la voluntad divina. Esa gente, estos fariseos, saduceos, escribas,
todos esos grupos religiosos y otros judíos, ellos tenían un conocimiento muy intelectual de la voluntad de Dios. Ellos vieron muchas cosas por la voluntad de Dios. Vieron muchas bendiciones, vieron momentos de restauración, de sanidad, de milagros, de señales, según la voluntad de Dios. Pero ese conocimiento intelectual no puede salvar a una persona. Hoy en día muchos piensan que porque tienen mucho conocimiento de la vida o mucho conocimiento de la sociedad, del más allá y del más acá, ya son salvos. La Biblia dice que la letra mata, ¿no es cierto? No es el conocimiento. Tú o yo podemos saber mucho de la Biblia, podemos hablar temas que pueden dejar boquiabierto a otra persona, pero ese conocimiento no salva a nadie. Muchos piensan que por su conocimiento intelectual ya son salvos. O muchos piensan que como saben mucho, ya no necesitan mucho de Dios. Y esos son los grandes religiosos de la iglesia. Yo sí sé. Y ante el que sea, exponen su conocimiento. Como sea, tienen que mostrar que ellos sí saben y que saben más que los demás. Y que lo que ellos digan se debe dar por sentado porque lo dicen ellos. ¿Entiende? Y hay gente muy experta en manejar la Biblia. Hay gente que maneja la Biblia con tanta facilidad que uno queda admirado. Pero si no aceptan a Cristo Jesús como su Salvador, no son salvos. Y si no buscan a Dios y al Espíritu Santo que les dé el conocimiento, son unos religiosos. Son religiosos. Miremos otra vez el versículo 2, otra parte. Ve el 18. Dice, y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, siendo instruido por la ley. Mire este punto acá tan tremendo. Apruebas lo mejor. Los judíos veían que ninguna nación tenía una ley como la del pueblo judío, por lo cual para ellos era muy fácil distinguir, escoger lo mejor y tener una ética superior por la ley. Pero esto tampoco puede salvar. Tremendo eso. Los judíos, debido a la ley y al conocimiento de ella, creían que ellos podían elegir qué era lo mejor, quién era el mejor, quién era digno de ser tratado por judíos. Tremendo eso, ¿no es cierto? Por eso la Biblia me gusta cuando Jesús coge a los fariseos y en todo momento les dice hipócritas. Les dice hipócritas fariseos. Tremendo eso. Ahora, como muchos piensan y creen tener la mejor doctrina, oiga, o enseñan la mejor doctrina o enseñanza y que por lo tanto pueden aprobar o desaprobar a los demás. Cuando tú miras la historia cuando le trajeron a Jesús a una mujer en adulterio, ¿cuál era la intención de los los judíos fariseos y los escribas en ese tiempo?
era descalificar a Jesús. Eso era su intención. Avergonzarlo, dejarlo sin respuesta. Porque estas personas piensan que con lo que ellos saben pueden desaprobar a los demás. Pueden cuestionar a los demás. Pueden despreciar a los demás. Entonces, así hay personas que porque piensan que creen tener la mejor doctrina o enseñanza, pueden despreciar a los demás. Y eso sucede en todo el sentido del cristianismo. Grandes líderes, grandes predicadores, grandes ancianos y diáconos han caído en ese error de creer que ellos pueden desaprobar a los demás por lo que saben. Y por eso vemos a gente criticando, cuestionando la enseñanza de otros, porque piensan que ellos saben todo. Son fariseos. Ahora, también estas son las personas que buscan reformar sus vidas con principios bíblicos. Pero si estas personas no son transformadas por el evangelio de la gracia, tampoco pueden ser salvos. Eso es importante. La religiosidad ha hecho mucho daño al cristiano. Creyente que caiga en la religiosidad está perdiendo mucho con Dios. Está creando una separación entre Él y Dios. Y está creando muchos problemas en la iglesia. Son los que crean divisiones, discusiones, cuestiones. Por eso. Seguimos en el versículo 19. Y te jactas de que tú mismo eres guía de los ciegos. Esto sí que es tremendo. Y en esto podemos caer todos. Alguien dijo, a los judíos les gusta jugar a la gallina ciega. Por lo tanto, nunca encontraron una dirección correcta. Los judíos se gloriaban que teniendo ellos la verdad, pero no aceptándola ni viviéndola, trataban de guiar a otros a la verdad estando ciegos. Enseñé hace un tiempo atrás un tema caminando la verdad. Ahí lo tenemos en Instagram y en YouTube. ¿Sabe que hay mucha gente que no sabe ni qué es verdad? Tú puedes hacer la prueba, pregúntele a cualquier creyente qué es la verdad para él. Y vas a encontrar en muchas personas unas respuestas muy incoherentes. Y así pasa a estos que dice la Biblia, a estos judíos, eres guía de los ciegos. Hay personas que creen tener toda la verdad, saberla toda. Y creen que en la forma que la exponen, o la demuestran, o la viven, pueden guiar a otros. Pero cuando se hace el examen, ellos mismos de pronto, a través de la escritura, se dan de cuenta que son ciegos. Y ciegos han guiado a otro a ser ciego. Tremendo eso. Parecido a muchos cristianos que andan buscando a otros ciegos que los guíe por el camino correcto. Hay personas que no están con el interés de ayudar a otra persona espiritualmente cuando lo evangelizan o cuando dialogan con ellos. Su intención es mostrar que saben.
Su intención es mostrarse como maestros. Porque porque en todo lo que se habla, se dicen muchas incoherencias. Y por sus actos, sus actitudes, sus conductas, son ciegos. ¿Podemos caer en eso? Claro que sí. Y dentro de la iglesia hay muchos cristianos ciegos, guías de ciegos. Y hay muchos cristianos buscando ciegos para que los guíen. Por eso el consejo de la iglesia y el consejo de los líderes o predicadores de la iglesia o pastores como sea, es que cuando usted necesite una ayuda espiritual, busque, ore primero a Dios, cuéntale a Dios su problema, su dificultad, lo que quiere saber o sobre lo que duda. Pero busque a personas que usted vea que no lo van a guiar a ser ciego, que le van a decir con toda autoridad la palabra de Dios y el consejo que usted debe merecer. Eso es muy importante. No sé si usted verá a alguien que sabe o no sabe, porque si no hay nadie, también somos ciegos y fariseos. Siempre habrá alguien que nos podrá ayudar espiritualmente. Siempre hay personas en las iglesias, en la iglesia en general, que Dios los ha preparado, que pueden abrirle las escrituras y no poner tantos conceptos humanos, palabras humanas, sino que le pueden mostrar por la escritura y usted verá si acepta o no acepta. Bueno, algunos judíos están confiados en su linaje racial y en su desempeño personal de la ley mosaica, como el medio de ser aceptados por Dios. Piensan, mucha gente, y más los que están bajo la ley hoy en día, piensan que ellos ya han podido ser justificados. Piensan que por saber mucho de la ley están bien, pero dice la Biblia que el que está bajo la ley, maldito es. Muchas personas creen que deben de ser aceptados por sus prácticas religiosas, por su forma de pensar, de creer, de exponer. Creen que deben de aceptar, como dije al principio, ser religioso es el que usa a Dios para bien. Pero ser creyente de verdad es el que ama a Dios. Ser un religioso es el que cree que todo lo que hace, lo hace por Dios y por alcanzar el favor de Dios. Pero el creyente verdadero agradece en lo que Dios ha hecho por él. Recuerden, pero la justicia legalista separaba a estos judíos. Miremos lo que dice Mateo 5:28. Mire lo que dice. 5:28 de Mateo. Dice, yo pues os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en ella en su corazón. ¿Sabe qué es lo grave de la religiosidad? ¿Sabe qué era lo grave de los judíos? Que los judíos miraban el pecado como algo exterior. Y como lo miraban como algo exterior, entonces no incluían a todos, sino que estos eran malos porque se les veía el pecado, pero a ellos no. Pero hemos de recordar que el pecado no es de afuera, el mal no es de afuera,
el mal es de adentro de nuestro corazón. No me acuerdo ahí en Mateo, si no estoy equivocado, en Mateo 15, 19. Voy a mirar un momentico a ver. Sí. Mateo 15, 19 y 20. Miren lo que dice. Voy a leer 18. Mas lo que sale de la boca del hombre mismo, mas lo que sale de la boca del mismo corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicación, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. ¿Sí ve tan tremendo eso? Los judíos son de esas personas que existen hoy en día. Buscan errores en todos. Viven como jueces. Mantienen escudriñando lo que se hace y lo que no se hace de un creyente o de una persona. Y lo más tremendo es que siempre buscan en lo malo. Siempre. Usted dice algo que no era, véalo. Usted hace algo que no iba a hacer, véalo. Todo es malo. Pero ¿dónde oye usted? Muy escasa la persona que dice, me encanta la compañía del hermano Julano, o de la hermana Julana, es que ella aconseja, ella habla bonito de Dios, nos enseña la Biblia, tiene esa fe, esa confianza, esta hermana estaba triste, o él me dijo esto. No, eso es complicado. Siempre, así son los fariseos, así son los hipócritas, así eran los judíos, y así hay muchos en las iglesias. Tildando, señalando con el dedo. Pero ¿sabe qué importante que el espejo tuviera más vida? Para que al mirarme yo ahí, me diera de cuenta todo lo que tengo internamente, que no le agrada a Dios. En el corazón de muchas personas creyentes todavía hay odio, legalismo, fanatismo, celos ministeriales. Todavía hay rencor, todavía está el pasado presente. Todavía hay traumas, todavía hay cosas ocultas, todavía hay secretos, todavía se maquina, todavía se critica, se murmura, se difama, se cuestiona, se descalifica. Todavía nos creemos los mejores. Eso es tremendo. Entonces, los líderes religiosos creían que su secta judaísta era la manera correcta y única para acercarse a Dios. Se confiaban de ser los verdaderos maestros de los asuntos religiosos. Y así hay muchas personas, se vuelven maestro de lo que usted debe hacer, pero ellos no lo hacen. Y para la otra semana o la próxima vez, entonces miramos lo que sigue del versículo 19. Vamos a leer todo el resto hasta el versículo 23 y lo vemos en otra oportunidad. Mire lo que dice. Romanos 2:17, lo vamos a leer otra vez todo. Y dice, he aquí, tú te llamas por sobrenombre judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios y sabes su voluntad y apruebas lo mejor siendo instruido por la ley. Y te jactas de que tú mismo eres guía de los ciegos,
luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños inmaduros, que son todavía, que tienen la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, ¿no se ha de hurtar, hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, haces sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, por transgresión de la ley deshonras a Dios. O sea, miremos las siguientes frases que expresaban la confianza de los judíos. Y dice, y te jactas de que tú eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, o sea, indocto, maestro de niños, o sea, inmaduros, que tienen la forma de ciencia y de la verdad en la ley. Todo eso lo estudiamos próximamente. Pero leamos, como dijimos, para concluir, el versículo 24. Dice, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Amén. O sea que los judíos, con su actitud religiosa, no entendían el daño que estaban haciendo. No podían entender que estaban blasfemando el nombre de su Dios, el nombre de su libertador, el nombre de su Mesías, el Salvador. No entendían que estaba blasfemando el nombre de Dios, que era prohibido hacer. Y así hay muchos religiosos creyentes que con sus hechos son tan religiosos que blasfeman el nombre de su Dios como está escrito. Dios les bendiga. Muchas gracias. Vamos a orar. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje. Gracias, Espíritu Santo, por orar en mi vida. Ayúdanos en todo. Tenga misericordia de cada uno de nosotros. Bendícenos. Que el Espíritu Santo nos ayuda a tener conocimiento, un conocimiento aplicable, un conocimiento que podamos vivir, podamos dar testimonio de él. Gracias por Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario, quien derramó su sangre para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, nuestra fe, el objeto de nuestra fe, eres tú, Cristo Jesús. No hacemos nada para ser aceptado. Todo lo has hecho tú. No corremos por alcanzar más, sino que tú nos das las fuerzas para alcanzar lo que está delante de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Esa palabra inspirada, preservada por ti. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Guárdanos de la religiosidad, guárdanos de la hipocresía, guárdanos del fanatismo, del legalismo que destruye. Guárdanos, Señor, de creernos más superiores a otros. Guárdanos de creernos maestros cuando no lo somos todavía. Señor, ayuda a la iglesia, rompe cadenas, quebrante yugos, fortalece la iglesia en general, trata con todo el cuerpo ministerial, trata con todo el liderazgo. Señor, llama la atención a los predicadores, a los líderes, llámanos la atención, trata con nosotros, para que aquel que se esté apartando de la verdad vuelva a las sendas antiguas,
vuelva a las escrituras, vuelva a la verdad, enseñe la verdad, proclame la verdad, Señor. Ayúdanos. La iglesia está viviendo sus últimos tiempos de prueba. Ayúdanos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén.